Muy buenas a todos, mi gente. Esto es Cinemanetti y hoy traigo Contacto Sangriento, Bloodsport. Contacto Sangriento o Bloodsport es una película de artes marciales estadounidense del año 1988. Tiene una duración de 92 minutos. Su director es Newt Arnold, conocido por esta película y por Hands of Stranger, y no tiene más. Es conocido sobre todo por ser asistente de segunda unidad en El Padrino 2, Los Goonies y Blade Runner. Además, ganó el premio de Sindicato de Actores por su trabajo como asistente de dirección en El Padrino 2 y falleció de leucemia el 12 de febrero del 2000. El guión corrió a cargo de Christopher Cosby, Mel Friedman y Sheldon Lettich, que es conocido por el guión de Rambo 3 y el guión de Lionheart con Van Damme, donde también hizo de director. Además también fue director en Doble Impacto y Solo el más fuerte. La música es de Paul Herzog, que también trabajó en Kickboxer y Respirando con Fuego y luego regresó en The Last Comité. La fotografía a cargo de David Ward, conocido por Lady Dragón 1 y 2 y Nunca es tarde para morir, y también, incluso también trabajó en La gran pelea con Eastwood y compañía La Canon. Presupuesto de 1,5 millones de dólares y una recaudación de 65 millones de dólares. Y aquí en el argumento, tenemos a Frank Dux, ¿no? Realmente, supone que esta película está basada en realmente la verdadera vida de Frank V. Dux, ¿no? Que en este caso, hay teorías que dicen que puede ser un farsante o quizás sea real y tal. Creo que nunca se ha podido demostrar, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero realmente aquí, vamos a hablar de Frank Dux, interpretado por Van Damme, que es un tipo, ¿no? Porque supuestamente de jovenzuelo y tal, se coló en la casa de una especie de... del sensei Tanaka, ¿no? Y pues como castigo, acabó como entrenando y tal. Y le enseñó artes como el Nujitsu, ¿no? Y técnicas como el Din Mak, que son artes chinas y demás. Aparte consigue dominar la energía vital y demás. O sea que realmente aquí Van Damme se acaba convirtiendo en un auténtico portento de luchador. Y realmente, decide participar en el comité, ¿no? Un poco para honrar la figura de este sensei, debido a que su hijo ha fallecido, ¿no? Que quería haber participado ahí en ese torneo de Hong Kong, ¿no? Una especie de torneo ilegal, donde, se compiten allí todo tipo de artes marciales, ¿no? Un poco con el tema del full contact. Y allí, se tiene que enfrentar a los mejores exponentes de las artes marciales mundiales, que por lo visto parece que son invitados cada 5 años a este comité y tal. Algo muy, muy turbio y opaco, ¿no? Porque realmente tampoco se sabe demasiado del comité. Si no estás dentro o has sido elegido para participar, es muy, muy opaco todo, no se sabe nada, ¿no? Y es todo muy, muy complicado, ¿no? Entonces... aquí tenemos a Dux, ¿no? Que escapa un poco del ejército y tal, se escaquea de allí para ir al comité, ¿no? Pues le envían incluso a 2 tipos ahí a capturarle, incluso con algún taser y demás. Y aquí, Frank Dux tiene un poco que solventar el tema de que le quieran capturar para llevárselo otra vez de nuevo al ejército y tomar represalias contra él. Y intentar, participar en este torneo y vencer. Allí sí que es verdad que conoce a Ray Jackson, ¿no? Que se convierte en su amigo, que es una especie de tipo así muy grandote y tal, pero sobre todo tendrá allí, aparte de oponentes muy variopintos, un luchador sirio, un luchador de sumo, prácticamente luchadores de todo estilo, ¿no? Incluso gente que domina el kung fu y tal, pero sobre todo el rival más peligroso, ¿no? Que es el actual campeón, es el surcoreano Chon Li, interpretado por Bolo Yeun, que realmente es un hombre que es capaz de matar a alguien, que es utilizar artes sucias, no se hace falta para ganar, y es prácticamente una, aparte de ser una bestia de músculos, no demasiado alta, pero es un tío que impone mucho y un luchador muy fuerte y además, ya digo, sucio incluso si hace falta, o sea que un oponente temible realmente. Así que Van Damme, aquí Frank Dux, ¿no? Pues tendrá que vérselas con este Chon Li y con una serie de rivales muy variopintos, ¿no? En lo que parecería también, una especie de torneo de Street Fighter, ¿no? Con luchadores de casi todos los estilos, ¿no? Tenemos incluso un hombre así que de color que se mueve como una bestia, ¿no? Un luchador de sumo, luchadores de kung fu, muy variopintos todos, ¿no?
que le dan bastante dinamismo a la película y bastante frescor al tema de los combates, ¿no? Así que, como digo, Frank Dux tiene que sobrevivir en este torneo, llegar a la final, sobre todo, pues para honrar a su sensei, y incluso, bueno, a lo largo de la película también, pues al final incluso también puede tener ciertos tintes de venganza, ¿no? Por lo que le ocurre a su compañero, ¿no? A Jackson. Así que nada, aquí Van Damme se ve envuelto en su primera gran película como protagonista, para muchos probablemente la mejor. Y aquí, pues bueno, tenemos algo que sí que se ha visto luego posteriormente, pero que aquí lo llevó muy bien, ¿no? Ese tema de los torneos, tal y cual. Y un Van Damme, pues en un terreno ajeno donde, ya digo, todo es muy opaco, todo funciona con las mafias y demás. Se mueve mucho dinero. Y aquí, pues bueno, si alguien muere en este torneo, además, pues oye, muere y ya está, ¿no? Así que realmente, Frank Dux, aparte de jugarse la detención de sus compañeros que le quieren capturar para llevárselo de vuelta, pues está jugando literalmente la vida, sobre todo porque Chun-Li, el momento en el que se enfrente contra él, si llega al combate final contra él, pues se está jugando literalmente la vida. Y bueno, señores, en cuanto al reparto, pues bueno, qué decir, ¿no? Aquí primeramente pues tenemos al bueno de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Con su primer gran papel, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente en Papelito, lo habíamos visto en Retroceder, Nunca Rendirse Jamás, y en Black Eagle haciendo de villano ruso. Y en este caso, pues bueno, tiene otro papel ya donde ella es el bueno de la película, es el héroe y es la gran estrella totalmente, ¿no? Algo que yo creo que se veía ya, era algo merecido, ¿no? Porque ya ese aura que desprendía, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? En películas anteriores, a pesar de ser el villano, era el que más destacaba, ¿no? O sea que realmente yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y le sirvió al final pues para tener este gran papel en Bloodsport, en Contacto Sangriento, haciendo de Frank Dux. Y poco más voy a decir de la carrera de Van Damme, porque bueno, como la vamos a analizar entera, pues no merece la pena tampoco comentar demasiado de Van Damme, ¿no? Que hace de Frank Dux, una especie de agente especial que se escapa del ejército para participar en el Kumite, y que aparte ha sido entrenado por Senzo Tanaka, ¿no? Pues para... Bueno, ha sido entrenado de jovenzuelo porque se cuela en su casa con unos chavales, le pillan como entre comillas como parece que van a robar algo allí y tal, y bueno, como represalia como que le intenta entrenar y tal y cual, y se acaba convirtiendo este Frank Dux en un pedazo de luchador donde incluso puede controlar su fuerza vital, como vemos luego haciendo el golpe ¿no? En el que rompe pues el ladrillo que le piden, ¿no? A la carta, tal, ¿no? O sea, un tío que además, bueno, puede luchar incluso sin visión, o sea, bueno, un auténtico crack, ¿no? Aquí Van Damme, ¿no? Y ya digo, tiene que participar en este comité y sobre todo tendrá que hacer frente a, bueno, aquí tenemos a su principal rival, ¿no? Que sería Bolo Yeung, que hace de Chun-Li, que la verdad que es hay que reconocer que es un villano, ¿no? Que para mí está a la altura de Tong Po, ¿no? Yo no sabría decir cuál es más... cuál impone más o cuál es mejor villano de Van Damme y tal. Y aquí la verdad que Bolo Yeung hace un papel imponente, ¿no? Aparte de ese físico que tiene. Cierto es que no tiene demasiada altura, ¿no? Aquí tiene unos cuantos añitos más que Van Damme y tal, pero ese físico que tiene, ¿no? Porque Van Damme sí que es verdad que igual está un poco más marcado y tal, pero ese pecho que tiene, ese hombro, ¿no? Que tiene aquí Bolo Yeung es tremendo, ¿no? Ya que es un villano brutal, porque además nos anda con tonterías, si tiene que lesionar de mucha gravedad a un rival lo hace, si tiene que matar a alguien lo hace y tal, ¿no? Además pues celebra con... Le gusta, ¿no? Ser el mejor y tal. Claro, cuando ve por ahí a Van Damme, que se ve que es muy fuerte también, pues... eso le sienta mal. Y qué decir de Bolo Yeung, ¿no? Culturista, artista marcial chino. Su fama en principio, ¿no? Pues un poco también porque salió en películas con Bruce Lee y tal, ¿no? Luego ya empezó a hacer de villano con Van Damme. Alguna peliculita tiene por ahí que hace de bueno, ¿no? Tiene esta que hace con Billy Blanks también, ¿no? Un poco que hace de bueno y tal, ¿no? Tiene alguna cosita por ahí de bueno, pero lo normal era verle de malo, ¿no? Esa cara que tenía, ese físico, hacer un poco de chino malo y muy peligroso, digo, a pesar de que tampoco es un tipo que tiene demasiada altura, ¿no? Pero tenía un físico que imponía, y luego aparte es muy buen artista marcial. Pues películas en las que ha aparecido también, pues bueno, con Van Damme ha aparecido en Contacto Sangriento, como no, en Doble Impacto también, 3 años después. En Operación Dragón en el 73, Las Garras del Tigre en el 92, Shot Fighter, una peliculita así un poco curiosa, ¿no? En TC2000 con Billy Blanks, que era la película que comenté anteriormente, y aquí sí que hacía en TC2000 de bueno, ¿no? Entre comillas, ¿no? Incluso acaba derrotando a Matthias Hughes, ¿no? Con un golpe
brutal, ¿no? South Fighter 2, Legacy of Rage, Las garras del tigre 2, Lucha sangrienta, Desde China sin piedad, o sea, un tío que se labra una carrera brutal, ¿no? Tanto en su país como en Estados Unidos. Estados Unidos siempre, pues, eso, ¿no? Con ese papel casi siempre de villano que también le quedaba, ¿no? Y luego tenemos por ahí también a Ray Jackson, ¿no? El personaje de Ray Jackson interpretado por Donald Gibbs, ¿no? Que joder, aquí la verdad que este hombre tiene un papel... A ver, tiene una actuación bastante pocha, digamos, en cuanto a actuación. O sea, es bastante amarilla, muy sobreactuado y tal. Y las peleas, pues bueno, son un poco al estilo Bud Spencer, ¿no? Un poco dejándose dar hostia, ¿no? Es una especie de bestia, ¿no? Un tío que usa su fuerza bruta para vencer a sus enemigos, ¿no? Es un tío grandón y tal. Claro que sea un tío ahí súper enorme, súper musculado, ¿no? Sino que está un poco incluso... No voy a decir fondoncillo, porque también está fuerte, pero estaría mucho menos fuerte ni nada. Musculoso, digamos, ¿no? Y la verdad que tiene un papel muy curioso, es un poco como la vena cómica de la película, ¿no? Un poco pues para meter ese rollete de humor, que yo creo que está muy bien metido, ¿no? Este personaje enseguida se le coge mucho cariño, ¿no? Es un poco un bruto, digamos, ¿no? Hace de bruto, ¿no? Y comentar que este hombre también, bueno, los combates que gana, pues uno a lo Bud Spencer, ¿no? Se deja dar unas hostias y luego a uno de una hostia lo rompe la nariz, lo deja medio muerto, a otro lo lanza fuera del tatami, ¿no? Porque claro, se enfrenta también incluso a gente, pues, 3 veces de menor tamaño que él, ¿no? Hasta que se enfrenta a Chun-Li, bueno, ahí ve lo que es un rival de entidad. Y este hombre decir que bueno, que ha estado en películas bastante interesantes, ¿no? Por lo que se ve también estuvo también en el Ogro, ¿no? Haciendo de un personaje llamado Ogro en la saga Revenge of the Nerds. Y Leslie en Doctor Death, ¿no? Aparte de bueno, una especie de comedia del HBO y tal, que yo no lo conozco. Pero sí es verdad que luego también ha recuperado su papel en Contacto Sangriento 2, ¿no? Con Daniel Berhart, también ha estado por ahí en US Marshals. Bueno, La revancha de los novatos, ¿no? En la película está en la que hizo un papel bastante importante. En La revolución de los novatos también y en El retorno de los nerds o algo así también tiene un papel ahí bastante interesantillo, ¿no? También sale en Sábate, bueno... Veo que también tiene alguna peliculita con Eric Roberts, tampoco demasiado vieja. O sea, que un tío que más o menos Comando Tigres también por aquí y tal, ¿no? O sea, tiene cosillas este hombre, ¿no? Sí que es verdad que luego también, por ejemplo, en The Last Committee han recuperado un personaje muy similar a este, no con tanta carisma y tanto tono de humor, pero bueno, un personaje muy, muy curioso también. Tendríamos por ahí luego a... la chica de la película, ¿no? Un poco el rollete amoroso de Van Damme, ¿no? Que es una especie como de periodista que vaya un poco a investigar el tema. Y nosotras que Lea Aires, ¿no? Que aquí hace de Yannick Kent, ya digo, es una especie de periodista y demás. A mí, sinceramente, es cierto que hasta ahora, ¿no? De las 3 películas más o menos así un poco donde tiene importancia Van Damme, digamos, me parece que le supera la mujer de Black Eagle, ¿no? La rubia esta, aunque se lía con Soko Sugi, no con Van Damme. Pero esta tía sí que es verdad que no me pone demasiado esa cara que tiene. Tiene una cara un poco rara. Hombre, se me pone a tiro habría tema y tal, pero no me parece tampoco ningún bellezón, ¿no? Y esta tía, pues bueno, es conocida porque ha salido también en un slasher de culto como es The Burning, ¿no? Muy bueno, la verdad, del 81, La fuga de Eddie Macon, Corrupción caliente, o sea, tiene cosillas bastante interesantes, pero bueno, tampoco que tenga una carrera demasiado importante, pero bueno, ha hecho cosillas, ¿no? Y aquí, como digo, pues bueno, hace un poco como de periodista, tal cual, ¿no? Que se mediaría con Van Damme, aunque sí que es verdad que luego la tía, bueno, se tiene que acostar con un chino o con Hussein o con quien sea, ¿no? Para conseguir información, pues lo hace, ¿no? O sea que realmente no sé si la película lo deja claro, ¿no? Tal o lo insinúa, pero parece que incluso es una especie de prostituta, ¿no? O sea que para hacer su papel de periodista bien hecho, pues acaba siendo una especie como de prostituta que se acuesta con quien haga falta para conseguir información del comité. Y imagino que si es para otro tema, pues lo mismo, ¿no? Que al final parece que acaba un poco pillada por Van Damme. No me extraña, claro, porque con los que se lía y el guaperías de Van Damme, pues obviamente el guaperías de Van Damme creo que es el que más peso tiene realmente, ¿no? Y luego ya por ahí también nos meteríamos un poco dentro de estos 2 tipos que persiguen a Frank Dux para llevarle de vuelta con el ejército y demás. Pues sobre todo vamos a destacar a Rawlins, que no es otro más que el bueno de Forest Whitaker. ¿Qué puede que decir del gran Forest Whitaker? Uno de los mejores actores de color, tiene esos ojos así un poco como cerrados siempre y tal. Y sobre todo voy a destacar, aparte de su carrera, ¿no? Que tiene papeles muy importantes, o sea, un actor de mucho renombre de color, ¿no?
pero sobre todo voy a destacar su papel en The Shield, ¿no? Cuando llega ahí un poco ahí como inspector de asuntos internos. Y el papelón que se casca, no sé si sale una temporada o dos, creo que son dos, y el tiempo que sale este hombre, brutal, Forrest Whitaker, la verdad, un actorazo muy importante a día de hoy, con esa cara curiosa y tal, pero joder, un actorazo, ¿no? Luego también podríamos destacar aquí el papel de Roy Chiao, ¿no? Que hace de Senzo Tanaka, ¿no? Un poco el sensei de Van Damme y tal, es una especie de sensei, pues bueno, como pilla a Van Damme, pues como medio robando en su casa y tal, aunque Van Damme es un pardillo de chaval y acaba como entrenando y tal, enseña un montón de técnicas tremendas que luego le sirven para lo del kumite, y como su hijo fallece, pues este hombre le acaba dando permiso, ¿no? A Van Damme, pues para participar en el kumite, ¿no? Con su nombre y tal, no sé, que eso le da también además mucho prestigio y tal. Y decir que este hombre, pues bueno, sobre todo es famoso por haber interpretado a Menor Lauche en la película de Indiana Jones y el Templo Perdido, ¿no? O sea que aparte de tener un montón de películas por ahí en China, en Hong Kong y demás, pues es un tío que tiene una trayectoria brutal, ¿no? Casi siempre haciendo como de villano y tal. Pero, joder, la verdad que se habrá una gran carrera, ¿no? También tenemos por ahí... Tendríamos por ahí también, bueno, como no, a Michael Kissi, ¿no? Que haciendo de Suan Paredes, ¿no? Que es un tipo así, porque bueno, como es él, ¿no? Marroquí y tal. Y creo que llega bastante lejos, ¿no? Los combates y tal. O sea, aquí Michael Kissi sí que verá que luego ya dio el paso, ¿no? De ser Tom Poe en la siguiente película de Van Damme. Pero sí que es verdad que aquí tiene un papelito bastante importante. Yo creo que Van Damme cuando firmaría dijo, mira, aquí tiene que salir mi colega Michael Kissi, que viene conmigo a todos los lados, y tiene que tener un papelito por lo menos que llegue medianamente lejos, ¿no? Y lo hace bastante bien el papel que sale, ¿no? Sí, verá que leemos con pelazo, ¿no? Y claro, estar acostumbrados a verle ahora de pureta sin pelo y verle como Tom Poe, pues es complicado, ¿no? Pues sí que es verdad que este me podría haber hecho tranquilamente de Hussein, porque tiene esos rasgos también moros, digamos, ¿no? Luego tenemos por ahí al gran Paulo Tocha, ¿no? Que hace de Paco, ¿no? Que, coño, que este hombre realmente hay que reconocer que es una cara muy, muy conocida, ¿no? Este hombre saldrá un papel sobre todo muy importante, ¿no? Para mí es el de Pérez en Libertad para Morir. O sea, Pérez ahí como le toca los huevos a Van Damme en Libertad para Morir, brutal, pero aparte, bueno, un tío que ha salido en películas, bueno, como Contrato Sangriento, como vemos aquí. Ha salido en Sangre por Sangre del 93, de Demian Chapa, una película muy curiosa también. Pero como tiene ese rostro así como de chicano y tal. Además, bueno, yo creo que aquí le vieron en Libertad para Morir y por eso luego le ficharon en Sangre por Sangre, ¿no? Por el papel que hace de Pérez y tal. Pero bueno, ha salido también en Ninja Dragón, Clash of the Ninja, Ninja Negro. Sale en Frío como el Acero, ¿no? También, Stone Cold del 91 también, o sea... Ninja Terminator, Tarzán y la Ciudad Perdida, El Puño de la Estrella del Norte, Bloodfeed 7 también aparece por ahí, o sea, un tío con una carrera muy importante. Y yo creo que alguna amistad tendría que tener con Van Damme, porque este hombre realmente ha aparecido en varias películas con él, ¿no? También comentar eso, ¿no? Que Paulo Tocha, ¿no? Paco, que pues también es campeón de Muay Thai en la vida real, ¿no? O sea, que es un tío que... bueno, que tiene solvencia, ¿no? Dentro de las artes marciales, aparte de ser un... Claro, es que este Paulo Tocha, ¿no? Sería como Peter Cunningham y toda esta gente, ¿no? Que son un poco más Dale Jacobi, toda esta gente que son un poco... Ya ni siquiera son actores de serie, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, Van Damme, Steven Seagal. Y tampoco llegan a nivel de serie B, como podrían ser, pues no sé, pues un Gary Daniels, un Dave Wincott, sino que esto es un poco ya lo que sería la serie C, ¿no? Un poco gente que viene a... hacer de figurante, hacer papelitos donde, pues bueno, están muy ninguneados, ¿no? Siempre que aparecen, pues responden bien, ¿no? Y Paulo Tocha por es uno de ellos, ¿no? Luego también por ahí, pues tendríamos también el papel de Sadik Hussein, ¿no? Por Bernard Mariano, ¿no? Del que tampoco hay demasiada información, ha tenido alguna figuración más y demás y tal. Pero bueno, luego tenemos por ahí también a David Ho haciendo de Pumola, ¿no? Que este tío, pues bueno, este tío realmente pues tiene apariciones en Robotrix del 91, en El Protector con Jackie Chan, en Doble Impacto también con Van Damme aparece por ahí, o sea que son gente que yo creo que realmente mucha esta gente que trabaja con Van Damme, luego como acaban casi todos repitiendo y demás, yo creo que acaban haciendo cierta amistad con Van Damme y Van Damme se los acaba llevando un poco como recompensa a otras películas y demás, ¿no?
Y ya un poco para destacar algún personaje más, pues digamos que tenemos a Philip Sar haciendo del inspector Chen. Y tenemos luego, bueno, pues tenemos algún luchador más, pero realmente yo creo que lo más destacado serían estos luchadores, ¿no? Algunos llegan un poco más lejos que otros, ¿no? Sí que me gustaría saber un poco quiénes son estos actores de color, porque aparecen varios y tal, pero no he encontrado tampoco demasiada información. Sí que podríamos también destacar a Mandy Chan haciendo de Janitor, ¿no? Y eso, pero bueno, también por lo que veo, ¿no? Fran Dux también, el verdadero Fran Dux, aparece por ahí haciendo un papel de Pierre Raffini y demás, o sea que hay... También tenemos, como no olvidar, a Mardi Salle, ¿no? Haciendo de boxeador y tal, ¿no? Un tío que también ha estado un poco por ahí metido en películas de acción, ¿no? Como anda un medio metido por ahí en Arma Perfecta, en Calles Violentas. Con Jeff Speakman parece que tiene alguna especie de relación y tal. En Kickboxer 2 también, en Kickboxer 1 también, o sea... Yo también, que aparte de ser actor, ¿no? Pues también tiene alguna cosita más realmente, ¿no? Porque Mardi Salle, aparte de eso también, pues... Aparte de ser actor, ¿no? Y haber tenido papelitos también, pues como digo, ¿no? Con Jeff Speakman ha trabajado, es el director de Arma Perfecta. Y luego aparte también, pues bueno, está dentro como del guión, ¿no? Algo tuvo que ver en Kickboxer, ¿no? O sea, que le tenemos a Mardi Salle, actor, guionista, director y haciendo papelitos por ahí también. O sea, que realmente yo creo que sería el reparto más a destacar de esta película, a pesar de que hay un montón de artistas marciales, entre comillas, pero que es muy complicado encontrar información sobre ellos. Como conclusión ya de Contacto Sangriento, pues bueno, como hacemos siempre, vamos a dar una serie de detalles, que en este caso hay muchos, y lo voy a meter un poco con la valoración personal y lo destacado de la película, ¿no? Es decir, que esta película está basada en el personaje de Fran Dux, aunque luego posteriormente los hechos, o sea, la historia que contaba este tal Fran Dux fue puesta en duda, pero más o menos supone que está basado en su historia, ¿no? Aunque hay mucha ficción, incluso de su historia real, hay mucha ficción dentro de la película, y no es fiel 100%, ¿no? Sino que es un poco una versión, no sé si decir, un poco de la vida que vendió este Fran Dux, un poco más edulcorada o un poco más dinámica, pues para hacer una película con un guión que realmente gustase a la gente, como así fue con el tiempo, ¿no? Decir que Bloodsport pues fue la primera cinta de Van Damme como protagonista y por la que cobró $25.000, ¿no? Creo que ya lo he comentado anteriormente, ¿no? Habrá gente que dirá, coño, joder, solo $25.000 y tal. Estamos hablando de que todavía no ni siquiera eran en el 90, ¿no? Una película del 88, 25.000 pavos es mucho dinero. $25.000 o 25.000 euros un poco al cambio, que sería... ahí, ¿no? Hasta hace poco ha estado muy parejo el euro del dólar. Vamos a hablar que hay gente que no gana $25.000 en un año trabajando aquí en España. O sea, estamos hablando de un sueldo más o menos decente y es su primer papel. Cierto que luego tuvo unas cuantas películas más donde también cobró 25.000 pavos, metido por una especie de contrato que tuvo con la Canon y demás, pero que sí que es verdad que para la estrella que luego fue Van Damme parece una miseria, pero ostras, que 25.000 pavos, ya digo, hay mucha gente, seguramente la mayoría de los que estáis oyendo o viendo esto no ganáis 25.000 pavos al año y Van Damme lo ganaba por una película, ¿no? Luego ya pues tuvo ya sueldos cuando ya fue teniendo su estatus de estrella mucho más grandes, ¿no? Pero 25.000 pavos de aquella época en el 88 seguramente quedaban para comprarse una casita muy normalita ya de golpe y para comprarse una casita maja para pagar unas cuantas letras de ella, o sea que no era moco de pavo, ¿no? A pesar de 25.000 napos, ¿no? La película alcanzó un éxito algo modesto, digamos, en la taquilla estadounidense, pero bueno, aún así, obviamente, pues una película considerada de culto por los artistas marciales del mundo, ¿no? Y sobre todo debido a que se muestran muchos estilos distintos de lucha, ¿no? Kung Fu, Muay Thai, Karate, Aikido, uno que parece que lucha como si fuese una bestia, tal, ¿no? Eso llama mucho la atención y eso ya la puso el estatus de culto. Sí que es verdad que para mucha gente hay que reconocer que es la mejor película de Van Damme. O sea, mucha gente cuando hace un top, para el Contacto Sangriento, Kickboxer son las dos mejores, ¿no? Sus dos primeras películas. Yo ahí tengo que discrepar, a pesar de que me parece un peliculón, Contacto Sangriento. Kickboxer también, pero creo que tiene películas un pelín mejores. Pero bueno, al final ya llegaremos a ellas, pero bueno. Una película que, bueno, un éxito moderado en taquilla. Vamos a ver, realmente esta película al final hizo unos números muy buenos, ¿no? Para ser la primera película de Van Damme, un poco rocambolesca como le llegó la opción a Van Damme.
Pero decir que esta película, joder, que costó al final 1,5 millones, ¿no? Y una recaudación de 65 millones en total, ¿no? Un poco, pues me imagino que estará metido por ahí el tema del videoclub y demás, o sea que bueno. Bueno, aquí sí estoy viendo sí que en taquilla, ¿no? Al final acabó recaudando más de lo que había costado, ¿no? Que sí que es verdad que a pesar de que la cantidad que ponen todos los lados de 1,5 millones, hay fuentes también que dicen que puede rular entre 1,5 y 2,3, ¿no? O sea que hay una especie de un pequeño baremo, ¿no? De medio milloncito de euros más o menos y tal. Que bueno, que puede cambiar el tema, ¿no? Pero al final la película ha hecho pasta, ¿no? Porque además, bueno, aquí una noticia, ¿no? Los Angeles Times informan de una taquilla bruta estadounidense de 11,7 millones de dólares con un presupuesto, bueno, en este caso de 2,3 millones, ¿no? Por eso digo que el presupuesto puede variar, pero aunque sea de 2,3 millones, estamos hablando de que aquí casi han multiplicado por 6, por 5 y pico, ¿no? Han multiplicado lo gastado, ¿no? Y encima pues han convertido a Banda en una estrella que luego le serviría para vender más películas y demás. O sea, cuidado lo que se consigue con esta película, ¿no? Según The Chicago Tribune, la película recaudó 50 millones en todo el mundo, incluidos 11 millones en los Estados Unidos y Canadá, convirtiéndola en la película más rentable de 1988 de la Canon. O sea, curioso, ¿no? O sea, menuda entrada triunfal de Van Damme, ¿no? Contacto Sangriento fue lanzada en VHS vendiendo 150.000 películas en el 89, ¿no? Y Warner Bros. Pues lanzó un DVD de la película en Estados Unidos el 1 de octubre de 2002 y en Blu-ray lo sacaron en el 2010, ¿no? Y todo ello pues funcionando muy bien, ¿no? Para la gente del culto y tal, son películas que se venden muy bien. Esta película arrasó en los videoclubs, o sea, esta película funcionó bastante bien en taquilla, digamos, ¿no? Para lo que costó, pero vamos, en los videoclubs esta película fue, vamos, de lo más alquilado, ¿no? En su época. Y comentar también, ¿no? Que, bueno, como detalle, ¿no? Frank Dux también pues afirmaba haber ganado un torneo de artes marciales clandestino en Hong Kong en el 75, tal. Yo tengo mis dudas, la verdad, de toda esa historia, pero bueno, al final daría para hablar, como casi nunca sabremos si es verdad o no, y hay bastantes teorías, pues poco podemos decir, ¿no? Decir que Bloodsport pues, fue el primer papel principal de Van Damme, ya lo hemos comentado, y en una película de Hollywood, ¿no? Había tenido papelitos anteriormente, de villano, siempre villano ruso, ya digo, era normal que tarde o temprano le llegase su estrellato, porque cuando le veíamos en Retroceder, Nunca Rendirse Jamás, o en Black Eagle, joder, que es que la verdad que desprende, incluso en Black Eagle dices, coño, que Soko Sugi es el protagonista, venía de ser, bueno, una estrella un poco ya de algo de capa caída, un poquito y tal. Y dices, coño, es que mola más ver a Van Damme que a Soko Sugi, ¿no? Y en Retroceder Nunca Rendirse Jamás, por lo poquito que sale, dices, coño, es que Van Damme es que tiene un aura especial que no tiene el resto de personajes, ni Kun McKinney, ni Del Jacobi, ni ninguno de los que aparece por ahí, ninguno. O sea, Van Damme ya tenía que tener esa oportunidad, la consiguió y es que incluso viéndole en Monaco Forever, ¿no? Aunque salga sobreactuando y demás y tal, ya ves que es un tío con planta, con porte, ¿no? Con carisma y tal. O sea, que no lo que fuera su primera película y para muchos, les digo, la mejor, ¿no? La película fue rodada en Hong Kong y su reparto estuvo compuesto en su mayoría por artistas marciales de todo el mundo, ¿no? Aquí ya vemos que hay de todos los sitios, ¿no? Hay gente de color, asiáticos, estadounidenses, ¿no? Gente así con rasgos como de chicanos, ¿no? Como de moros también, ¿no? O sea, que hay un poquito de todo, ¿no? La banda sonora de la película fue compuesta por Paul Hertzog, ¿no? Que es una mezcla, bueno, de música electrónica, percusiones tradicionales, perdón, de artes marciales. Por el momento ya lo he comentado, pero hay momentos donde parece un videojuego, ¿no? Parece que estamos jugando a nuestra Sega o a nuestra Nintendo, Super Nintendo, y que estamos ahí con nuestro videojuego de peleas y con la musiquita típica de ahí, ¿no? O sea, la banda sonora es impresionante de Paul Hertzog, la verdad que está increíble, ¿no? Y también comentar que la película fue producida por Menachem Golan y Joran Goblus, quienes también produjeron otros clásicos del cine de artes marciales como Kickboxer, ¿no? También con Van Damme, American Ninja, o sea, guerrera americana y bueno, la famosa Canon, ¿no? O sea, la primera participación de Van Damme con la Canon y ya de lleno Van Damme entró en la Canon como una gran estrella, a pesar de que luego también Golan y Globus, ¿no? Tuviesen ese ansia, ¿no? De por ejemplo, de contratar a Stallone y demás, ¿no? Y tal.
y de ser la puntera, pero sí que es verdad que sacaba por ahí pues jóvenes promesas, digamos, ¿no? Porque también por ahí estaba Steve James, ¿no? Dudikov, ¿no? Y gente de esta, no con tanta fama como luego consiguió Van Damme, no tanto éxito, pero sabían dónde mirar, ¿no? Aunque en este caso, bueno, hay una historia que dice que Van Damme fue allí, que tal, ¿no? Que ya la comentaremos más adelante, cómo se conocieron supuestamente Golan y Van Damme, ¿no? Comentar también que Van Damme hace durante la película 7 veces su famoso split, ¿no? Esa patada y tal que le llevó a la fama, digamos, ¿no? El abrirse de patas y esta patada fue lo que le llevó a la fama a Van Damme, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Parte de que sean guaperas, de luego enseñar sus nalgas y demás. Y comentar también que la película, después de ser rodada, ¿no? Pues tuvo diversos problemas, estuvo incluso a punto de no ser lanzada, ¿no? Y debido a eso, pues bueno, tenemos papeles de Van Damme un poco más intrascendentes, ¿no? Y cosas que no se llegaron a hacer incluso, ¿no? O sea, Van Damme luego también estuvo metido por la edición de la película para que saliese adelante y demás, ¿no? Pero hay que reconocer que esta película, hasta que ya realmente tuvo el éxito desde que se rodó, pues ahí tuvo Van Damme un tiempo en el que todavía no era una estrella, ¿no? Entonces, por eso luego tenemos por ahí películas como Cyborg, ¿no? Un poco más malas, tal, ¿no? Igual. Pero esta película se hubiese estrenado al poco de rodarse y tal. Y cual seguramente hubiésemos visto otras cosas de Van Damme o otra carrera, ¿no? Hubiese tenido. No sé si de más éxito, menos éxito y tal. Pero es curioso que tuvo que esperar un tiempillo Van Damme a saber que bueno, se había convertido en una estrella, literalmente, ¿no? No tan de serie, digamos, pero sí que era un tío que después de Contacto Sangriento y luego Kickboxer y demás, pues ya, pues bueno, esa por lo que fue luego la carrera de Van Damme, ¿no? Pero tuvo que esperar un poco, ¿no? Mucha gente eso igual no lo sabe, pero hay cierta incertidumbre, ¿no? ¿No? Un poco de Van Damme esperando a ver si la película cuajaba o qué coño pasaba, ¿no? Y por eso estuvo metido en la edición de la película, porque él quería que todo saliese de puta madre y estuvo ahí muy metido y tal, ¿no? Un poco... Ya digo, pues muy metido en la película. Este proyecto Van Damme se ve que le marcó y que él quería, pues ya con esto dar el salto, ¿no? Supuestamente el toque de la muerte existe, ¿no? Según se comentan. Aunque la película no fuese real, ¿no? Yo tengo mis dudas de que eso del toque de la muerte exista, ¿no? Puede ser y tal, pero bueno, curioso, ¿no? A mí me gustaría, si existe, aprenderlo, ¿no? Y también comentar que Frank Dux dirigió y coordinó alguna de las peleas. Y parece ser, ¿no? Que hay una historia por ahí que comenta que puso a Van Damme una especie de entrenamiento durísimo de 3 meses. Y por lo que comentaba Dux, ¿no? Que Van Damme, pues que no estaba en forma, que no lo iba a conseguir superar. Incluso luego Van Damme reconoció que el entrenamiento ese fue muy, 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 muy duro. La verdad que fue algo muy duro y que le curtió mucho a Van Damme realmente, ¿no? Pero parece ser que Dux al principio no tenía tampoco demasiada confianza en que Van Damme pudiese tener el porte necesario, ¿no? Para este papel, ¿no? Comentar también que esta es una de las pocas películas en la historia del cine en donde se filmaron escenas en la llamada ciudad amurallada de Kowloon antes de su destrucción, ¿no? O sea que, por lo visto, por más de 2 décadas este lugar, pues bueno, era conocido como uno de los más peligrosos de Hong Kong, porque, bueno, parece que cada día ahí lo normal era, pues, prostitución, peleas ilegales, tráfico de drogas, asesinatos, ¿no? O sea, era un sitio en el que era muy, muy complicado salir de allí. No voy a decir con vida, pero indemne, ¿no? Sin salir con el culo roto o sin cartera, ¿no? O sin celular en este caso a día de hoy. Y tal, pero un sitio muy peligroso. Curiosidad, ¿no? Que ha sido una de las pocas películas que han conseguido, pues, entrar aquí en esta zona y grabar, ¿no? También comentar que en el año 1993 el gobierno empezó a desmantelar organizaciones criminales en esta zona y otros edificios al final fueron demolidos, ¿no? O sea que esto al final también convierte un poco más a Contacto Sangriento en una película de culto, porque también aparte no deja de ser un documento histórico, ¿no? Decir, oye, mira, que esta zona a día de hoy una forma de saber cómo era un poco gracias a Contacto Sangriento, ¿no? O sea que muy curioso también, ¿no? Y esto yo creo que le pone un poco más el tema del rollo de culto a esta película, ¿no? También comentar también que cuando estaban rodando la película muchas veces era muy complicado medir la fuerza y no darse un golpe realmente fuerte, ¿no? Y la escena en la que Fran noquea a Hussein, o sea, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Le mete una hostia y le pega a Bernard Mariano una hostia que lo deja inconsciente lo deja inconsciente casi media hora, ¿no? O sea que realmente parece ser que aparece en la película y fue dejado en el metraje final y tal, pero es curioso, ¿no? Van Damme ya venía con
antecedentes en retroceder, nunca rendirse jamás de cositas de estas. Yo no me imagino con el tiempo luego lo iría puliendo, pero hostia, le metí una hostia a Bernard Mariano también, que es uno de los personajes más, bueno, no destacadillos y tal, porque realmente tampoco luego tiene mucha trascendencia, pero sí que aparece un poco ahí al principio, hay un poco que como con un duelo así como por la chica, ¿no? Van Daniel y tal, ¿no? Y bueno, le mete una hostia y lo dejó pues, seco casi durante media hora, ¿no? O sea, que con haberlo matado realmente, ¿no? Y es algo que luego pues a Van Damme le ha perseguido mucho, incluso ha habido denuncias, ¿no? Tal. Yo creo que mucha gente también se habrá aprovechado por la fama, ¿no? Como decía Juli, ¿no? El hombre que escribe borracho, que habrá gente que luego también al ver la fama que ha tenido dirá, mira, vamos a tirar por aquí a ver si sacamos algo de pasta un poco, como le pasó a Michael Jackson, ¿no? Que ya podíamos entrar si es verdad que abuso de chavales o no, pero que muchos padres igual luego, pues viendo que podían sacar dinero, pues si hubiese consumado el acto, ¿no? Pues a sacar pasta, ¿no? También comentar que el videojuego Mortal Kombat, ¿no? Pues también estuvo muy inspirado en esta película, eso es algo que se sabe, ¿no? Y los creadores, pues al final cogieron a Van Damme pues para hacer el Johnny Cage, ¿no? Al final Van Damme por algún motivo no quiso aparecer en el videojuego y demás. Yo creo que ya porque por aquella ya tenía demasiada fama y tal igual. Pero sí que es verdad que el personaje de Johnny Cage, pues bueno, al final no deja de ser una especie de como de parodia de Van Damme y tal. Incluso tiene ese golpe que hace el de agacharse y dar el golpe bajo a esta especie como de luchador de sumo y tal, ¿no? O sea, está claramente inspirado el Mortal Kombat en la película y el personaje de Van Damme, ¿no? Al final un poco por eso, ¿no? De tener luchadores variopintos, tal y cual, ¿no? O sea, eso es algo que luego se ha dado, ¿no? Pues en juegos como Street Fighter, tal cual, ¿no? O sea, siempre todas las ideas salen de algún sitio y en este caso, pues es obvio, ¿no? Que Mortal Kombat ha salido un poquito de Bloodsport, ¿no? En un principio la película iba a ser mucho más extensa, pero bueno, tuvo que ser recortada porque algunas escenas de combate debían ser demasiado violentas. Incluso Van Damme, pues como hemos comentado anteriormente, ayudó a editar la película para que esta tuviese un estreno que estuvo cargado de problemas, ¿no? Pero para que al final se acabase estrenando, Van Damme estuvo ahí metido en la edición, tal, ¿no? En el montaje y tal. Y se involucró mucho en el proyecto, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo visto debió ser recortada por algunas escenas que eran demasiado violentas, pero es una pena realmente, ¿no? Porque a mí sí me hubiese gustado ver una especie de versión uncut, no sé si la habrá por ahí, pero sería curioso verla con esas escenas tan violentas, ¿no? Como dicen por aquí, ¿no? Comentar también otra curiosidad, ¿no? Que la mayoría de los diálogos del personaje Chun-Li, interpretado por Bolo Yeun, bueno, como algunos lo llaman el chino malo, ¿no? Que el chino malo es Al León también. Si buscas chino malo no te sale realmente Bolo Yeun, te sale Al León, pero bueno. También para mucha gente es el chino malo, ¿no? Pero el chino malo de serie, o quizás digamos, ¿no? Fueron sacadas directamente de líneas de Bruce Lee en la película Enter the Dragon, ¿no? O sea, que realmente aquí cogieron un poco lo de la película Enter the Dragon, ¿no? Del 73 de Bruce Lee y se lo dieron a Chun-Li, ¿no? A Bolo Yeun, ¿no? O sea, que muy curioso también. Comentar que por aquí también está Jeff Pruitt, ¿no? Que fue especialista en Buffy, incluso fue una opción para el papel de Van Damme, ¿no? Fue una opción para el papel de Van Damme, pero al final se quedó un poco como especialista, este Jeff Pruitt. Curioso, ¿no? Que hubiese sido la película si hubiese sido el protagonista. Luego también ya un poco ya como curiosidad un poco ya muy curiosa, lo digamos que cuando Van Damme se enfrenta en el juego arcade contra su amigo, ¿no? Contra Jackson, bueno, parece ser que ninguno de los dos está jugando, ¿no? Ya que ni siquiera han metido una moneda, ¿no? O sea que es muy curioso, ¿no? Y hay, bueno, un pasotismo brutal. También comentar que en 1998 el verdadero Frank Dux demandó a su antiguo amigo y bueno, a Van Damme por el incumplimiento de un contrato verbal, ¿no? Por lo que se ve Dux que había sido novio de la cuñada de Van Damme, o sea, aquí todo queda en casa realmente, ¿no? O sea, muy curioso, ¿no? No quiero pensar mal de quizás Van Damme pues para no sé, para entrar quizás en alguna película o lo que sea, pues oye, mira, tengo aquí a una cuñada que está muy bien y tal, oye, y pásalo bien con ella y tal. No quiero pensar mal, ¿no? Bueno, coñas aparte, ¿no? Parece ser que le había escrito un guión para una película que se entraría en el torneo del Kumite, conocida simplemente como de Kumite, ¿no? Pero bueno, al final, por lo visto, para la película se iba a utilizar a Van Damme para captar un mayor presupuesto y demás, ¿no? Y en diferentes partes del mundo y tal.
Y parece ser, ¿no?, que fue bueno, que hubo una especie de juicio y Frank Dux alegó que Van Damme le había prometido verbalmente el 2,5% de la recaudación total en taquilla, ¿no? Y bueno, pues hubo una especie de duelo ahí, ¿no? Comentar también que por el guión Frank Dux, ¿no?, pues había recibido $50,000 antes de la denuncia a la Writer Guild of America, y el guión original al final pues parece que fue modificado por otro escritor amigo de Van Damme. O sea que hay un rollo ahí un poco curioso realmente, ¿no? Habría tela que cortar aquí detrás de esta película, ¿no? Seguramente hubiera movidas ahí de tal cual, ¿no? Mucho ego y tal. Y es curioso, ¿no? Comentar también que el personaje de la reportera era originalmente lo que debía hacer el verdadero Dux en el comité, ¿no? Averiguar, perder las peleas y hacer contacto con los miembros de la mafia, ¿no? Sin embargo, al final, pues acaba siendo el campeón, ¿no? O sea, que es otro rollo realmente, ¿no? Lo que parecía ser el guión principal y luego se convirtió en la película, ¿no? Por lo visto es de las pocas películas de Van Damme que no ha tenido lanzamiento en DVD en España por, no sé, por alguna especie de misterio. No debió tener alguna... Sé que, si no me equivoco, creo que recientemente habían sacado una en Blu-ray o algo así, que había funcionado muy bien. Creo que debido a eso luego pues decidieron a sacarla de Last Comité. Pero curioso, ¿no?, que no tuviese un lanzamiento en DVD. Yo creo que se lo hace un poco más de culo todavía, ¿no? Al final luego tuvo varias secuelas que en este caso fueron interpretadas por Daniel Bernhardt, ¿no? Que realmente hay que comentar, ¿no? Como, pues gracias a Van Damme, ¿no?, han salido luego gente como Bernhardt, como Matthias Hughes, ¿no?, que le sustituyó en Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, y Sasha Mitchell, pues que sustituyó a Van Damme en Kickboxer, ¿no?, las secuelas de Kickboxer. O sea, que es curioso realmente cómo a la sombra de Van Damme, ¿no?, un poco más para sustituirle, ¿no?, ha salido gente variopinta, ¿no?, de un segundo nivel y tal, pero muy curiosa, ¿no? También se comenta, ¿no?, que aquí ya es un poco... Aquí ya entran un poco las teorías, ¿no? Y que Van Damme logró el papel al avasallar a Menahem Golan, lanzándole patadas, ¿no? Por lo que se ve, además, cuando aquello, ¿no? Sí que esto ya lo cuenta, si no me equivoco, Kissy, ¿no?, el colega de Van Damme, Tompo, el famoso Tompo, que cuando aquello, pues bueno, Van Damme parece ser que iba a interpretar a Depredador y jugó con esa baza, un poco como que le dijo a Menahem Golan: quiero hacer una película de artes marciales para la Canon, tal, que lo va a petar, que tal, que yo estoy por ahí metido en Depredador, que es una gran producción, ¿no? Por lo visto, Menahem Golan, ¿no?, según comentaba aquí, si se puso a investigar un poco, vio que Van Damme estaba por ahí, ¿no?, con Schwarzenegger, con gente muy potente metida adentro, y dijo: venga, pues te voy a coger y tal, ¿no? Y aparte, pues como vio que repartía patadas que eran guaperas y tal, pues dijo: bueno, pues como este tío es conocidillo y tal, pues bueno, le voy a hacer un contrato por contrato sangriento, Kickboxer y Cyborg, a 25.000 pavos cada película, y así un poco fue como Van Damme se metió en la Canon y eso, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? Hay teorías que dicen que, bueno, que coincidieron, otras que Van Damme la avasalló, otras que tal, que cual, que se puso a dar patadas y que Menahem Golan pues quedó maravillado, ¿no?, por este guaperas ahí con esa flexibilidad que tenía y tal. Entonces se puede hablar mucho, pero no... Pero claro, llegar a la conclusión final, pues nadie la sabrá nunca, ¿no? Se pensó también en el papel para Chuck Norris, ¿no? Pero sí que es verdad que por la edad se le descartó, ¿no? Y que hubiese sido esta película, ¿no?, con Chuck Norris, ¿no? Hubiese sido una pena, a pesar de que Chuck Norris fue un poco como el padrino de Van Damme, ¿no?, que le metió un poquito por ahí, por el mundillo y tal. Hubiese sido otro rollo, ¿no? Y al final quizás Van Damme, ¿no?, esa gran oportunidad que aquí tuvo, pues igual no lo hubiese tenido, ¿no? Y no sabríamos que hubiese sido de Van Damme, ¿no?, si no hubiese tenido este papel y se lo hubieran dado a Chuck Norris, que también hay alguna teoría que dice que también que Chuck Norris un poco cuando le ofrecieron el papel y tal, que recomendó también un poquito así a Van Damme, tal, ¿no? Hay muchas teorías también por ahí, no sabemos cuál es la cierta, o quizás todas tengan un poquito de cierto, ¿no? Comentar también que la primera edición de la película pues fue bastante mala, ¿no? Después parece que Van Damme la editó con ayuda de un editor de confianza, un tío que incluso había tenido, no sé si algún Oscar por alguna película o algo así. Y parece ser incluso que Golan no la quiso poner en cines, ¿no? O sea, que quería llevar un poco más al videoclub y tal, pero al final parece ser que en los pocos cines que se emitió, ¿no?, pues fue un éxito de boca a boca y tal. O sea, una película que funcionó muy bien, ¿no? Hay películas que en los cines pues se habla mal y al final acaba siendo un batacazo, y otras que parece que llegan sin pena ni gloria, ¿no?, como pasó con Halloween y alguna más por ahí.
y luego la acaban petando, ¿no? Pero curioso, ¿no? Que Van Damme al final está claro que se metió por ahí por la película, editándola tal, ¿no? Por si yo tengo también que se modificaría un poco el guión. Estuvo muy metido Van Damme, ¿no? Al final, oye, la película es un acierto y para muchos es la mejor de todos de Van Damme, ¿no? Entonces, pues ahí Van Damme sí que estuvo acertado, digamos, ¿no? En otro caso igual podía haberla cagado, ¿no? Como ya llegaremos al punto, ¿no?, en el que se quiso meter un poco más detrás de las cámaras y tal y la acabó, bueno, no haciendo una buena labor y tal, pero en este caso, pues bueno, se metió en la película y parece que, bueno, salió bien la cosa, ¿no? Porque al final es una película de culto y digo, para muchos la mejor de Van Damme. Y después de esta ristra de curiosidades, pues bueno, ya un poco mi valoración personal, ¿no? En este caso yo creo que por fin la gran película para Van Damme como protagonista, para muchos, ya lo he dicho varias veces, es incluso la mejor, ¿no? Incluso para gente que bueno, que yo creo que tiene mucho que decir en el mundillo del cine de artes marciales y demás. Gente a la que respeto, pues ha comentado que para él es una de las mejores películas o las mejores, o sea que eso dice muchísimo, ¿no? Al final ya era hora, ¿no?, de que a Van Damme le llegase esa gran oportunidad como protagonista, porque ya lo he dicho varias veces, ¿no? En reviews anteriores, joder, Black Eagle y en Retroceder Nunca Rendirse Jamás, dices, coño, es que Van Damme desprende una hora especial. Desprende una hora especial que no tiene el resto de luchadores. Me da igual que en este caso pues los protagonistas sean otros, tal o cual. Pero Van Damme ya se ve que tiene carencias como actor, sobreactúa un poco y tal. Pero joder, al final la presencia que tiene, la carisma, ¿no? El ser un guaperas, cómo se mueve, ¿no? Es estéticamente es bueno, ¿no? Moviéndose, ¿no? Luce bien, ¿no? Las patadas y demás. No todos los artistas marciales pueden decir que luzcan tan bien. Hay alguno por ahí que no luce tan bien como Van Damme, hablando claro. Entonces un tío que tarde o temprano tenía que tener esa oportunidad. En este caso, pues bueno, parece ser que se acercó a Golan, ¿no? Dentro de las muchas teorías, habló con él, le acabó convenciendo, podemos hacer mil pajas mentales sobre cómo pasó ese momento, pero bueno, al final el caso es que Golan le contrató, le dio 3 películas, la primera es esta, y Van Damme estuvo muy metido de por medio y la película pues salió bien y tal. O sea que para mí realmente, joder, el inicio de Van Damme muy bueno, ¿no? Otros actores, ¿no? Steven Seagal o alguno por ahí, pues empezaría con un pelotazo en taquilla, ¿no? En su primer estreno, pero joder, aquí Van Damme después de haber tenido papelitos por ahí tal, de villano, o papelitos muy pequeños, ya tener esta gran oportunidad, pues aquí realmente esta película fue un pelotazo y una película de culto, y fue donde no fue todavía una estrella consagrada Van Damme, pero sí que ya apuntaba, bueno, este chaval va a tirar para arriba claramente, ¿no? Decir, ¿no? Pues al final una película con muy buen guión, ¿no? A pesar de que luego ha sido modificado varias veces, que ha habido denuncias de por medio, que tal, al final es un buen guión. Esté basado en la vida de Frank Dux, un poco, mucho, nada, porque era un farsante. Me da exactamente igual, pero al final es un muy buen guión. O sea, la película tiene muy buen guión, es una película muy dinámica, ¿no? Ese montaje que hubo. Yo me hubiese gustado más ver el montaje con más violencia y demás y tal, que luego parece ser que quitaron. Pero tiene es una película muy dinámica, el montaje que tiene es muy dinámico. Van Damme ya empezaba a entrar muy fuerte como estrella, a pesar de que el éxito le llegó a entrar, le costó un poco llegar, ¿no? Porque al final hubo problemas de estreno, de tal, de cual, ¿no? Y durante un tiempo, pues, me imagino que Van Damme pensaría, coño, al final, a ver si voy a seguir haciendo papelitos de estos de mierda, porque esto no va a cuajar y voy a acabar ahí. Y Van Damme podía haber sido tranquilamente un Jeff Wincott, un Gary Daniels, un Daniel Berjar, ¿no? Pues no sabemos, ¿no? Al final aquí pues le salió bien la jugada y tiró para arriba, pero la película, digo, un guión muy entretenido, una película muy dinámica, las coreografías, pues bueno, no están mal, podrían ser mejores, pero bueno, también podrían ser peores, ¿no? Y coño, que la historia empieza muy bien. Al final nos venden allá a Van Damme un poco cómo se escapa de esa especie de ejército y tal, ¿no? Cómo luego se entrena de crío, o sea, la historia no te aburre en ningún momento. O sea, es que la película es cojonuda, ¿no? Que dices, coño, que al final la Canon la hizo así un poco como que no quería la cosa, ¿no? Como una producción de esas que tenía más pequeña. La Canon tenía sus producciones, superproducciones, digamos, dentro de lo que jugaba. Tenía luego producciones un poco más modestas y luego tenía cositas como esta, que eran cositas que curiosamente le salían bien, ¿no? Con presupuestos, digamos, bajos, ¿no? Y en este caso, pues se va a decir tranquilamente que estamos hablando ante una de las mejores películas de la Canon, sin lugar a dudas, de acción y no acción, tranquilamente, porque ya digo. Luego aparte pues tiene artistas marciales curiosos, ¿no? Tenemos ahí a Bolo Yeun, ¿no? El personaje de Jackson pues mola bastante. Tenemos ahí a personajes un poco, yo diría, de clase C, ¿no? O Pablo Tocha, ¿no? Esta gente, ¿no? El personaje de Hussein. Tenemos por ahí a Michael Kisi también por ahí, ¿no? Que luego sería más adelante Tom Poe, ¿no?
tenemos personajes muy curiosos, ¿no? Y yo no sé si habrá una película anterior a esta, no sé, en Hong Kong o por ahí o tal, pero a nivel estadounidense fue la primera un poco en hacer una especie de torneo con luchadores variopintos que luego tanto se ha explotado y de manera tan nostálgica en The Last Kumite recientemente, ¿no? O sea que ese rollo mola mucho, ¿no? Y para ser una primera película luego sí que es verdad que puedes pulir un poco más las coreografías, personajes mucho más estereotipados, tal y cual, pero al final nos engañemos, esta es la primera película, que yo sepa por lo menos, y eso lo hace de manera brillante. O sea, ya es un punto más, es un punto de frescor, ¿no? Puedes decir, bueno, es que igual ha cogido algo de otra película, el tema del entrenamiento, lo poco que se ve, ¿no? Que sí que es verdad que luego ya en Kickboxer se ceba mucho más en el tema del entrenamiento, ¿no? En este caso es un poco un entrenamiento antes de todo, ¿no? Y no se centra tanto como en Kickboxer, ¿no? Que te tiran, se tiran media película con el tema del entrenamiento, ¿no? Entonces, para mí es una película muy buena en todos los sentidos. O sea, digo, un villano muy potente, o sea, Chun-Li, ¿no? Que cuando lo veía siempre me recordaba, ¿no? Digo, Chun-Li, ¿no? Me recuerda al personaje de Street Fighter, a la mujer, ¿no? Esta, ¿no? A la asiática esta, y aquí en este caso es Chun-Li, ¿no? Siempre me llamaba eso la atención. Pero es un villano también muy potente, o sea, al nivel de Tom Poe tranquilamente. Un buen villano, un buen compañero cómico para Van Damme, buen alivio cómico. Tenemos por allá Forrest Whitaker, ¿no? Esta gente que le persigue todo el rato a Van Damme. Van Damme tiene que escaquearse un poco de ellos. Tiene ahí una especie de ligue con la periodista. Un poco también tenemos esa intriga de cómo es ese mundillo, ¿no? Porque también llama la atención el tema de ver cómo es ese mundillo, ¿no? Con las triadas, ¿no? Con la mafia que mueve todo ese tema. Ese mundillo oscuro, ¿no? Un poco cómo viven los luchadores. O sea, es que lo mires por donde lo mires, es una película muy potente. A ver, si le queremos sacar fallos, pues podemos sacar fallos a las coreografías, a quizás algún luchador pues tenía que haber llegado un poco más lejos, tal, ¿no? Que la pelea final pues es un poco yo te doy, tú me das, tal. Tiene cositas, ¿no? Pero en línea general la película es un peliculón, ya digo. Y sobre todo, además, valorar mucho más el tema de que, joder, que es una película que tampoco tenía intenciones de... Vale, que estuvo por ahí a punto de ser Chuck Norris, que tal y que cual, pero no es una película de las que en las que la Canon pusiese toda la carne sobre el asador. O sea que realmente eso dice mucho. La fotografía es muy buena, también hay que reconocerlo. La fotografía es cojonuda. Los escenarios, ¿no? Esas localizaciones, ¿no? Ese comité, ¿no? Esa zona dentro está muy bien también montada, ¿no? Con toda la gente por ahí apostando, tal. Creo que refleja muy bien lo poco que aparece, ¿no? Los bajos fondos, digamos, de la zona, ¿no? Tienen buenos decorados, tal. O sea, en ese aspecto, en el aspecto técnico, la película luce muy bien. O sea, habrá costado 1,5 millones, 2,3 o lo que haya costado, me da igual, pero la película luce muy, muy bien. La banda sonora es brutal, o sea, a veces parece de un puto videojuego, es muy ochentera, le viene como anillo al dedo, o sea, en el momento de esas peleas con esa musiquita de fondo, creo que eso es insuperable. Eso le da un frescor a la película, le da un ambiente, una ambientación. Porque la película tiene su atmósfera también, un poco... Sí que es verdad que tampoco tira demasiado por el rollo ese de haberlo puesto un poco más peligroso, como que les intentan atracar a Van Damme y tal. Porque sí que es verdad que les tienen como muy cuidados, ¿no? Aparte de que se mueven por la ciudad, en ningún momento vemos, ¿no? Que les puedan atracar, que les puedan hacer algo. Se ve que la mafia, ¿no? Las triadas o que maneje el tema, les tiene como muy protegidos, ¿no? Pero en ese caso también ambienta muy bien... la ciudad, tal, ¿no? O sea, mola mucho todo, ¿no? Mola mucho todo. Y esta película, como gran pega, ya digo, quizás... Claro, es que esto sería ya un poco hablando en la actualidad, ¿no? En tiempos modernos, digamos, donde las coreografías son muy potentes. Pero imaginémonos esta película con unas coreografías al estilo, para mí, que es casi de lo mejor, de Invicto 3, por ejemplo. Imaginemos esta película con esas coreografías. Que se pudiese hacer una especie de versión mejorada, que tal, ¿no? Que cual, y puedes mejorar eso, ¿no? Sería una auténtica obra maestra esta película, ¿no? Pero bueno, al final es lo que es y tal, y hay que valorarla como lo que es. Y digo, si no la mejor película de Van Damme, podría ser, o sea, en el top de prácticamente cualquier aficionado de Van Damme o tal, esta película está ahí metida, o sea, es un peliculón. Luego sí que es verdad que luego también quizás la chica que ponen como rollo romántico de Van Damme, la periodista esta, pues yo hubiera rescatado a la de Black Eagle, a la rubita, es que esa tía era preciosa, ¿no? Y hubiese rescatado en vez de a esta, ¿no? Ya digo, quizás por achacar algo me faltaría un poquito una pibita un poquito mejor, alguna coreografía un poco más pulida, pero era la época, incluso para la época lucían muy bien las peleas, hay que decirlo también. Y haber un poquito también metido más en el rollo ese un poco más de la mafia, ¿no? De cómo se mueve y tal, ¿no? Como hay por ahí
que hubiese habido amenazas, tal, ¿no? Hubiese habido, no sé, un rollo un poco más, que yo hubiese sentido ese tema oye, ahí está la mafia ahí acechando, tal, que cuidado, que estamos ahí vigilando y demás. Pero bueno, en general la película es que es un película, no es que no se pueda hablar más de esta película. Para ser la primera de Van Damme, ya digo, le costó, ¿no? A Van Damme tener un papel protagonista y tal, pero al final lo consiguió y... Oye, tiene una ópera prima, entre comillas, como protagonista muy potente como es Contacto Sangriento. Ya digo, siempre va esa eterna disputa entre si es mejor Kickboxer que Contacto Sangriento, que tal. Pues no lo sé, la verdad es que son películas que tienen un tono muy similar y tal. Y bueno, ya llegaremos a Kickboxer, ya lo analizaremos y tal, pero Contrato Sangriento, un película, un Van Damme brutal, en plan guaperillas. Sí que es verdad que yo luego le he visto alguna película un poco más fuertecillo y tal, porque al final depende cómo le mires, ¿no? Parece que está... Si tiene que está más fuerte o menos fuerte, depende, ¿no? Pero aquí Van Damme ya se veía que era un guaperillas, que tal. Sí que es verdad, también hay que reconocer... Coño, tiene también alguna sobreactuación, como cuando se queda ciego y tal. O sea, tiene alguna que luego ha ido puliendo con el tiempo, como todo el mundo, ¿no? Como Schwarzenegger y como todas estas estrellas de acción, que poco a poco, al final, a base de actuar, hacer películas, aprender de directores, de otros actores, se van puliendo. Y aquí Van Damme, pues sí, reparte muy bien, muy estético con sus patadas y demás, pero como actor, pues todavía no está demasiado pulido. Tiene sobreactuaciones como el rollo este de cuando se queda ciego y demás. Luego también un poco sí que me gustaría comentar el tema de... Joder, cuando se enfrenta el tío este creo que es un luchador de sumo, ¿no? Que no está gordo, está fuerte realmente, pero bueno. Bueno, como el Motonda en Street Fighter, ¿no? Está súper musculoso, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, como para derrotarle, como que le da un golpe bajo, ¿no? Y queda un poco feo, ¿no? Como ese luchador impoluto, que al final para derrotar a un enemigo, ¿no? Le coge y le da un golpe en los huevos, que realmente dices... A ver, o sea, vale que el otro es un tío que va... Chun-Li va a reventar rodillas, a matar y tal... Pero ni siquiera ha sido capaz de hacer un golpe tan sucio como dar un golpe en los huevos. Que vale que estará permitido, no voy a decir que no. Que pueda estar permitido en el kumite o lo que tú quieras. Pero eso ya me chirría un poco, ¿no? El impoluto Van Damme, el tío así coherente, tal, ¿no? De buena onda y tal. Y luego al final acaba derrotando a un enemigo dándole los huevos, ¿no? Que es verdad que es una de las escenas más míticas y que luego, pues, Johnny Cage en Mortal Kombat la copió, ¿no? Pero eso ya me chirría un poco, ¿no? Luego el combate final... Hasta es que no se den cuenta de que Chun-Li pues, le tira ahí un tema para que se quede otro ciego y tal. Cuando eso, pues hasta el más tonto se da cuenta de que no es normal que de repente se quede ciego, tal. Tiene incoherencias, ¿no? Tiene incoherencias de baja producción. Esta película al final si se hubiese hecho con un director mucho más solvente, porque este director al final que tiene esta película y otra más, no tiene más, ¿no? Luego no sé si habrá estado por ahí también un poco relacionado con el cine y tal. Pero bueno, oye, que al final simplemente haber sido el director de Contacto Sangriento con sus fallos y con sus aciertos, coño, es un peliculón, ¿no? Pero sí que se nota ese rollo de que hay cositas, hay detallitos, yo creo que se podían haber pulido un poco más y esta película hubiese sido ya no una de las mejores películas de artes marciales o de más culto, sino una película a nivel de ser mucho más considerada ya, porque al final... No nos engañemos, Kickboxer y Contacto Sangriento pues son películas que para los aficionados a las artes marciales sí que son muy valoradas, pero para gente que no le gusta ese rollo es como, esto es una basura, esto es una tal, ¿no? Hay que reconocerlo, que realmente pues tiene que dar igual lo que piensen los demás, ¿no? Porque al final que pueda pensar que estas películas son malas es un ignorante, ¿no? Pero sí que es verdad que podía haber alcanzado otro estatus distinto a la película puliendo ciertas cositas, pero bueno. La película es lo que no es una superproducción, es un presupuesto muy modesto, un Van Damme que su primera película, así que Bolo Yeung pues ya tenía más solvencia. No nos equivoquemos que por aquí también está el bueno de Forrest Whitaker también, ¿no? Haciendo un papelito también, curioso, ¿no? Que sacaría 4 duros con esta película, pero bueno, por lo menos puedo decir, mira, estaba en Contrato Sangriento, ¿no? O sea que digo, al final esta película es muy muy curiosa, ¿no? Y sobre todo, ya digo, el tema ese de un torneo con luchadores tan variopintos que tal, en su momento eso sería la bomba. O sea, yo no lo llegué a vivir en su estreno tal o poco después porque yo ya me pillé un poco, pues cuando ya era un adolescente, digamos, o cuando me empezaron a gustar ese tipo de películas y demás, pues ya había... Bueno, pues 1000 copias, ¿no? De serie B de estas, ¿no? De torneos, de tal, donde habíamos visto 1000 torneos, tal y cual, ¿no? Pero en su momento esta película debió ser la hostia, ¿no? Es decir, mira aquí qué guapo, ¿no? Un tío que es como una bestia luchando, un tío aquí que es una fuerza bruta que es como una especie de Bud Spencer, otro aquí que es un asiático, bueno,
hacía de coreano, entre comillas, ¿no? Chun-Li, mazadísimo, ¿no? Van Damme aquí un poco un luchador sobrado, que gana las peleas muy sobrado, que también sería otro tema, ¿no? El tema de cómo Van Damme gana demasiado sobrado las peleas, ¿no? Me hubiese gustado un poco que a los actores que aparecen por ahí que se les hubiese dado un poco más de importancia, unas peleas un poco más igualadas, ¿no? Digamos, ¿no? Luego también hay momentos muy ridículos como el de Jackson cuando se pone a celebrar la victoria con Chun-Li. Es ridículo, Chun-Li hace lo mismo también celebrando victorias, tal, o sea, tiene momentitos, ¿no? Pero en general, ¿no? Que no le quiero tampoco sacar más cositas a la película, que si queremos las podemos sacar, pero tienen excusa. Una película de bajo presupuesto modesto, o sea que hay excusa, ¿no? Para eso, ¿no? Pero en general, con una película muy entretenida, el montaje que yo he visto por lo menos muy dinámico, un guión cojonudo, aunque luego se haya cambiado 1000 veces, tal, curiosísimo eso de ver a distintos peleadores, tal, ¿no? Ese gran villano, Van Damme ya por fin de protagonista, que lo hace muy bien a pesar de ciertas carencias. Tiene tensión la película, tiene una atmósfera interesante. La atmósfera podía haber sido mejor con un poquito más de amenazas de la mafia y demás, pero tal, ¿no? Esas localizaciones, esa zona donde grabaron que ya no existe, o sea, tiene muchas cosas esta película para tener estatus de culto y para ser una película muy bien valorada del bueno de Van Damme, ya digo, si no la mejor. ¡Sí!